Continuamos con esta segunda parte de la clase. Habíamos visto cómo en esta clasificación de vías sensitivas somáticas generales incluíamos los estímulos que identificamos como de nocicepción y de temperatura, el tacto grueso o táctil protopático, que son esas sensaciones de tacto, de contacto, de vibración, es decir, tacto grueso, una táctil discriminativa o epicrítica que tiene que ver con la posibilidad de percibir detalles con el tacto, digamos, de textura, de superficie, y una vía propioceptiva que es consciente, es decir, que nosotros tenemos sensaciones que vienen de las articulaciones, de los músculos, de los tendones, que nos dan esa sensibilidad sobre las distintas posiciones del cuerpo. Por ejemplo, yo no necesito mirar si estoy con las piernas cruzadas o con un pie apoyado arriba del otro, sino que me doy cuenta por esta propiocepción. También hay una vía propioceptiva inconsciente que no se perciben en forma consciente las sensaciones porque va al cerebelo, que no estaría estrictamente dentro de esta clasificación, como decíamos. Las vías sensitivas especiales son las de los órganos de los sentidos más elevados que nosotros identificamos como el del olfato, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. Bien, entonces vamos a ir viendo un poco más esto en detalle. Como decíamos, las vías somáticas generales, aferentes, siempre estamos hablando de información que va hacia el sistema nervioso central, inicia en receptores que son sensibles a estímulos que agrupamos dentro de los estímulos táctiles. Serían estímulos mecánicos, como por ejemplo los corpúsculos de Meissner. Esto lo vieron en la clase de piel. eh, los también terminales que están en los folículos pilosos, estos discos de Merkel, que son sensibles a la presión, al tacto, los corpúsculos de Ruffini, que son sensibles a los movimientos, o sea, estímulos mecánicos de estiramiento, los de Pacini, que responden a vibraciones o tipo aleteo, vibraciones rápidas, y receptores que inician señales que son interpretadas como prurito, que sería picazón, picor y cosquilleo. ¿Mm? Eso es todo, es lo que agrupamos dentro de tacto, tanto epicrítico como protopático. ¿Qué quiere decir esto de epicrítico y protopático? Epicrítico es el tacto fino discriminativo y es la interpretación de distintas señales. O sea, nosotros integramos señales que se originan en distintos receptores para elaborar una información que nos dice, por ejemplo, textura, tamaño, como cuando metemos la mano dentro de la mochila a buscar algo y con los dedos vamos tocando y vamos percibiendo distintos tamaños, texturas, y con eso podemos interpretar qué es lo que estamos tocando. Ese sería el tacto epicrítico. Y el tacto protopático es ese tacto más grueso que nos da información de contacto o de vibración, que es no estamos discriminando formas y texturas, sino sensaciones de contacto distinto. También tenemos la posibilidad de interpretar información sobre la temperatura, energía calorífica que tienen distintos objetos o el medio que nos rodea. Eso nosotros le decimos receptores de calor y receptores de frío. No es del todo correcta esa nomenclatura, pero en la mayoría de los textos lo van a encontrar así. Son terminales nerviosas libres en la piel, en las mucosas, que nos dan información sobre calor o frío de la superficie o el medio que nosotros tenemos en contacto. Es decir, eh, imagínense que ustedes apoyan la mano en un objeto y van a tener una sensación de si ese objeto está caliente o frío y de distintos grados de temperatura. O sea, todo un gradiente de temperaturas que nosotros podemos percibir. Desde frío, muy frío, el frío extremo lo percibimos como frío doloroso, y calor hasta calor extremo, que también se hace
se percibe como dolor, ¿sí? Tanto el frío extremo como el calor extremo los percibimos como dolor. Entonces hablamos de una vía termoalgésica, porque esta información viaja en conjunto por los mismos cordones, o sea, los axones van todos agrupados en proximidad, con la información entonces la de temperatura y la de nocicepción, es decir, terminales nerviosas libres que son sensibles a estímulos tanto químicos como físicos que se pueden interpretar como un posible daño. Entonces nosotros a nivel del sistema nervioso central lo interpretamos como dolor. Y por último, estos propioceptores que vamos a ver en la unidad que sigue, que nos dan información sobre eh, posición de las articulaciones, de los miembros, tono de contracción, tensión mecánica sobre los tendones. Esa información se llama propioceptiva. Puede ser consciente si va a las cortezas cerebrales o inconsciente si va al cerebelo. ¿Cómo viajan entonces? Nosotros dijimos que tenemos una aferencia que viene desde presión, tacto, dolor, temperatura, estos receptores periféricos, por ejemplo, en la piel. La prolongación periférica de las neuronas sensitivas llega, el soma de las neuronas está en el ganglio espinal, y ahí sale la otra prolongación que va hacia la médula espinal por la raíz posterior. Entra al asta posterior de la médula espinal, donde hace sinapsis con una neurona de segundo orden, que va a ser la que asciende. Y acá es donde se organiza la información que es del mismo tipo y que viene de segmentos corporales este, que están próximos. Por ejemplo, en el caso de las vías de dolor y temperatura, o sea, termoalgésica, van a viajar, ¿sí? Es dolor y temperatura. Vamos a seguir esta que está pintada acá en color verde. Entra la información, entra por el cordón posterior, cruza o decusa, ¿sí? Al otro lado, o sea, contralateralmente, y va a ascender tanto dolor como temperatura por estos cordones que son anterolaterales, ¿sí? La información va a subir por el tronco del encéfalo, va a ir a buscar estas estructuras que son los tálamos, donde hace sinapsis con la neurona de tercer orden, y va a ascender a las cortezas, donde recién ahí se va a hacer, se va a percibir como consciente esta sensación o este estímulo. ¿Mm? La presión, tacto, la propiocepción consciente e inconsciente entran en forma similar, decusan a niveles más superiores y también ascienden por los cordones en este caso, ya por los cordones posteriores. Estos haces que son los de Gold y Burdach, que después a nivel del sistema del tronco encefálico se denominan grácil y cuneiforme, y van a ir también a hacerse conscientes a las cortezas sensitivas en el giro postrolándico. Esto no hace falta que ustedes sepan ni los núcleos ni la altura de la médula a la cual decusan, por lo menos para lo que es conceptos de fisiología, sí lo que necesiten para RMP, para hacer evaluación de sensibilidad en los distintos segmentos corporales, bueno, lo que por ahí necesitan saber a qué altura decusan. Entonces, hablamos de estos tractos, que es el recorrido, el segmento, y ustedes van a ver que dice, o sea, se denominan así: espino talámico, espino talámico, espino cerebeloso, uniforme grácil. Este es el nombre de esas, piénsenlos como conjuntos de cables organizados que ascienden. Entonces, cuando dice espino talámico, yo me doy cuenta que es desde la médula espinal al tálamo. Es información ascendente o aferente. Tenemos entonces un cordón anterior y un cordón lateral para el tacto grueso, la temperatura, el tacto fino, picor, cosquillas, ¿sí? Estos tractos que son espinocerebelosos son de la propiocepción inconsciente, no van al cerebelo, no se hacen conscientes. Entonces, estos, bueno, dijimos que por ahí no, algunos textos, algunos autores no lo agrupan dentro de las aferencias somáticas generales, van al cerebelo. Y el cordón posterior
que está formado por los fascículos grácil y cuneiforme, o Gol y Burdach después, ¿eh? Por allí viaja la información de la propiocepción consciente, ¿sí? Es así que nosotros sentimos en forma consciente y del tacto discriminativo o epicrítico. Entonces, entran las prolongaciones periféricas, después la prolongación central por las astas posteriores de la médula espinal, y allí después van a ir a decusar y ascender de acuerdo a la información que trasladen. Entonces, el tacto fino y discriminativo y la sensibilidad, la propiocepción profunda pero consciente, o sea, propioceptiva y vibratoria, va a ir por el cordón posterior. Estos cordones posteriores que son los haces de Gol y Burdach o grácil y cuneiforme. El, este, el más lateral lleva información de miembros superiores y la porción superior del tronco, y el más medial, hacia la línea media, de miembros inferiores y la porción inferior del tronco. Es decir, se va sumando a medida que vamos ascendiendo por la médula espinal, para después ir a hacerse consciente a la corteza somatosensitiva del giro post-rolándico o post-central. La vía que va a constituir el haz espinotalámico anterolateral, o la vía anterolateral, va a llevar la información termoalgésica, sea temperatura y dolor, y táctil y grueso, táctil protopático. Y ese va a ascender por los cordones, entonces, anteriores y laterales. ¿Sí? También entra la información, cruza a nivel del segmento, se va a ubicar el cordón anterolateral y va a ascender hasta hacerse consciente en la corteza somatosensitiva del giro postrolándico. Las vías cerebelosas o espinocerebelosas las vamos a ver en la unidad de movimiento porque están más relacionadas al control del tono muscular, que es función después integrada con el sistema motor eferente somático. Y lo mismo va a ocurrir, que también lo vamos a ver en la unidad de nervioso, a nivel de la cabeza, donde la información va a entrar. Dijimos que ahí hay un ganglio especial, que es el ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, donde van a estar los somas de las neuronas sensitivas y también esas sensaciones de tacto, de presión, todo lo mismo que vimos recién, pero que vienen de la cara, por ejemplo, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, de la lengua. Eso van a ir a la corteza somatosensitiva, donde se hacen conscientes y donde están, digamos, la representación cortical, ese homúnculo que vimos, el homúnculo sensitivo de Penfield, en la corteza también somatosensitiva. Y volvemos a analizar entonces, ahora con más información, cómo operaría un reflejo que integra información aferente y eferente a nivel del segmento medular. Por ejemplo, tocamos algo caliente que nos quema, esa información va a entrar por el ganglio posterior, raíz posterior, y va a hacer sinapsis con una motoneurona, que no es una, como dijimos, es todo un grupo, que va a activar a los músculos flexores para activar este reflejo de retirada. Esto es ipsilateral, o sea, acá la información sensitiva que se va a hacer consciente en la corteza, sí, cruza y asciende y se hace consciente, pero antes que suceda eso, ya en forma mucho más rápida, va a ocurrir el reflejo de retirada. Y desde ese va a ser homolateral o ipsilateral, del mismo lado de donde entró la información de nocicepción. O sea, calor es la vía termoalgésica, calor quemante, o sea, calor-dolor, que activa el reflejo de retirada. Bueno, y por último, dijimos que vamos a ver algo de los sentidos químicos, ya que los sentidos físicos como la visión y la audición las vemos en clases aparte, y todo lo que es tacto también se vio con piel. Entonces, empecemos con el olfato. Y no es casualidad que elija arrancar con el olfato, ya que es el par craneal número 1, el primer par craneal. Lo vamos a volver a retomar cuando lleguemos en tercer año a la unidad de sistema nervioso. Es
un sentido muy primitivo en la aparición, en la evolución de las especies y de nuestra especie. Tiene una localización eh, dentro de, o sea, los receptores, que vamos a ver que directamente son neuronas, están ubicados en la cavidad nasal, en el techo de la cavidad nasal, en una zona que se llama mácula o mancha amarilla o mucosa pituitaria, es amarilla por pigmento que se secreta ahí a una secreción de mucus, y directamente se puede considerar que es una prolongación de el diencéfalo, o sea, de parte del cerebro, y entra directamente, como dijimos, esta vía sin pasar sin hacer un relevo o sinapsis a nivel de los tálamos, sino que directamente va a ir a la corteza olfatoria y a otras zonas del cerebro muy relacionadas al área límbica, es decir, donde se procesan, se interpretan las emociones y también en relación con áreas que tienen función en el aprendizaje y la memoria. ¿Cómo inicia esta vía? Vamos a ver quiénes son los receptores. Este caso es especial porque los receptores, o sea, esta mucosa o mancha amarilla, mucosa pituitaria, eh, eh, tiene ese color, esa coloración por toda una secreción que se produce ahí eh, una mucus que lo reviste, y está ese epitelio que denominamos el epitelio olfatorio, ¿sí? Está formado por distintos tipos celulares, pero los que actúan como receptores son neuronas. Directamente neuronas que actúan como receptores, o sea, donde se va a iniciar la vía y van a ser la primer neurona de la vía, van a tener esa función también de receptores. Son neuronas muy particulares, bipolares, que tienen todas unas prolongaciones hacia la cavidad, que es donde que van a ser las sensibles a las moléculas odorantes. Es decir, acá lo que percibimos es un estímulo químico que va a estar dado por el contacto de moléculas odorantes u odoríferas directamente hasta estas cilias olfatorias, que son las prolongaciones dendríticas de estas neuronas. Y después esas neuronas van a emitir sus axones, que se van a agrupar en haces de axones y van a atravesar hueso, que es la lámina cribosa del hueso etmoides. Acá tenemos el hueso frontal, el hueso etmoides, por detrás estaría el esfenoides, directamente una lámina cribosa o cribada, que es como un tamiz porque tiene esos agujeritos por donde pasan los haces de axones de estas neuronas bipolares que después van a hacer sinapsis con otras neuronas a nivel de estas estructuras que son los bulbos olfatorios para formar el tracto olfatorio que ya es el par craneal o el primer par craneal. Nosotros percibimos varios tipos o familias de olores, familias de moléculas odorantes o odoríferas, que los podemos, depende ahí en qué texto lo lean, algunos dicen 6, otros dicen 11, 12, olores tipo florales, olores mentolados o alcanforados, olores tipo acre, que son un poco como ácidos, olores como de solventes volátiles o de tipo etéreos, olor pútrido, olores cítricos, olores quemados, son familias de olores, o sea, no es un olor en particular, sino familias de olores. En realidad, después a nivel del sistema nervioso central, se procesa esa información, se integra distinto tipo de información o combinaciones de distintas partículas y nosotros eso lo interpretamos como un tipo de olor en particular. Como les decía, con mucha relación al aprendizaje de la memoria y a las emociones, de modo tal que nosotros podemos recordar un olor que percibimos muchísimos años atrás, cuando lo volvemos a sentir, enseguida nos lo asociamos a eso. Esto también ocurre en menor medida con el sentido del gusto, pero tiene que ver con esa función de percepción del medio externo bien primitiva, que es tratar de percibir si lo que nosotros tenemos en el medio que nos rodea es una sustancia comestible o es una sustancia que nos puede hacer daño. Entonces eso genera una reacción emocional positiva o negativa que queda guardada en la memoria. Entonces volvemos a este epitelio olfatorio,
Esto está sacado de un librito muy lindo de pares craneales, que lo vamos a ver en tercer año. Tenemos estas células que son las células, son neuronas bipolares que tienen una prolongación, que después tiene todas estas proyecciones que son como pelitos, donde van a estar algunas embebidos en este mucus que lo producen otras células que son células de sostén. También hay células basales que están acá en contacto, o sea, directamente sobre la superficie que está en contacto con la lámina cribosa del etmoides. Estas células basales van a ir a reemplazar a estas neuronas bipolares que se van renovando más o menos cada un mes. Esto también es algo muy particular, son neuronas que se van renovando, o sea, hay neurogénesis, hay reemplazo de neuronas, que no ocurre en todo el sistema nervioso central, salvo en algunos lugares muy particulares. Y entonces, este epitelio tiene una función de estas células de producir moco y de las neuronas bipolares que van a ser las que actúan como receptor, generando un potencial de receptor, que va a ser un potencial de acción. Ese potencial va a terminar en la liberación de neurotransmisores que van a ir a despolarizar a unas segundas neuronas, que son las neuronas que llamamos mitrales, ¿eh? Que van a estar agrupadas de acuerdo al tipo de molécula de odorante que estimule. Ahora vamos a ver un poco más cómo es eso. Depende de las moléculas y qué neuronas bipolares se estimulen, después van a converger a un grupo de neuronas de las mitrales formando una unidad funcional que son los glomérulos, de acuerdo a un mismo tipo de estimulación. Eso es lo que después va a formar el tracto, la vía olfatoria, neuronas que directamente van a ir hacia las cortezas olfatorias, que están profundas en los lóbulos temporales, para hacerse sensaciones conscientes de las moléculas. Acá vemos, este es del software que ustedes pueden usar en el laboratorio morfofuncional, el software de anatomía, cómo se forma entonces el tracto olfatorio. Irían acá, estos serían las estructuras que denominamos bulbos olfatorios y las cintillas o tracto olfatorio que va directamente después a los lóbulos, las cortezas olfatorias. ¿Cómo se produce entonces la transducción de las señales? Acá participan. Acá tenemos esquematizado entonces el epitelio olfatorio, las neuronas bipolares, las células sustentaculares o de soporte o de sostén y las células basales. Las neuronas son las quimiorreceptivas, es decir, son sensibles a un estímulo químico. ¿Cómo se produce después la transducción de la señal? Estas moléculas odorantes u odoríferas se van a ir a unir a unas proteínas especiales y lo que van a hacer es activar canales iónicos que van a generar una despolarización de esta neurona. Estas proteínas, o sea, estas moléculas odorantes se van a unir a unas proteínas que se llaman OBP, Odor Binding Protein, o sea, proteínas ligantes de las moléculas odoríferas. Y lo interesante es que, si bien hay un montón de moléculas diferentes, o sea, que se pueden unir a distintas moléculas odoríferas, estas proteínas, hay por lo menos en el ser humano cerca de unas 400, aunque tenemos una cantidad de genes como para codificar muchas más, por la importancia evolutiva que tuvo este sentido, que ahora no es tan importante en nuestra especie. eh, estas proteínas van a ser específicas para unirse a determinadas moléculas odorantes. Y cada célula bipolar tiene un solo tipo de estas proteínas, que se unen entonces a un tipo de molécula odorante. ¿Qué quiere decir? Que si bien cada tipo de estas OBP pueden reaccionar con una familia de moléculas odoríferas, cada neurona bipolar tiene un solo tipo de estas proteínas. Entonces, eso hace que haya una codificación en cuanto a la modalidad, que nos va a terminar generando la percepción de distintos tipos de olores de acuerdo a cuáles de estas neuronas bipolares son las que se estimulan por determinantes sustancias odoríferas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se unen a esas proteínas están asociadas
a unas proteínas que son de la familia de proteínas G, que son las que van a generar por un mecanismo de segundo mensajero una activación de la dinilato ciclasa que va a transformar el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que actúa como segundo mensajero y va a activar la apertura de canales iónicos, de canales catiónicos. Entonces va a haber una entrada por una diferencia de concentración y de gradiente electroquímico de entrada de iones sodio y calcio hacia el interior de la célula. Esa entrada, a su vez, va a activar también canales iónicos de cloruro. En este caso, el cloruro va a salir por también diferencia electroquímica desde el interior de la célula hacia el exterior, con lo cual se va a producir una despolarización, ¿sí?, del axón, de esta neurona bipolar, y eso va a ser lo que inicie entonces esa conducción del impulso. Es decir, para resumir, estas neuronas bipolares lo que tienen es moléculas específicas que se unen a la sustancia odorífera o odorante, y esa unión va a generar la entrada de iones positivos, la salida de iones negativos, y eso va a ser el potencial de acción que se va a transmitir como, y va a iniciar la vía de conducción de las sensaciones del olfato. Acá lo tenemos nuevamente, tenemos esta proteína, la sustancia odorífera, que se une a esta proteína ligadora de sustancias odoríferas. Esa está asociada entonces a una adenilato ciclasa que transforma ATP en AMP cíclico. Esto va a inducir la apertura de canales iónicos, entran iones positivos, también salen iones negativos, y eso genera la despolarización y la iniciación del potencial de acción. Entonces, vamos a tener grupos de estas neuronas bipolares. Los que son sensibles a los mismos tipos de moléculas odoríferas van a converger, o sea, van a ir a hacer sinapsis con una célula mitral, de modo que se va codificando la información, la distinta información de distintas moléculas odoríferas. Entonces, como decíamos, esto es el primer par craneal, la vía olfatoria, que se inicia ahí en este epitelio olfatorio del techo de las fosas de las cavidades nasales, ¿eh? En este epitelio donde hay toda una producción de un mucus, que es ese que se colorea por la lipofucsina. Ahí van a quedar adheridas o se van a disolver las sustancias, las moléculas odoríferas, van a estimular a las neuronas bipolares, y ahí va a iniciar entonces la vía de conducción olfatoria. No pasa por el tálamo, y también, además de hacerse consciente de las señales del olfato, también tiene relación con la memoria y las emociones. El sentido del gusto también es un sentido químico. En este caso, nosotros vamos a percibir el gusto de sustancias que ingresan a la cavidad bucal. Tenemos receptores, como vimos en los trabajos prácticos, que son conjuntos de células especializadas, agrupadas en corpúsculos o botones gustativos. Tenemos las células, los receptores, y tenemos también células de soporte o de sostén, y células basales que también van a ser las que renueven. Eso también cada un cierto periodo de tiempo se van perdiendo estas células especializadas y van siendo reemplazadas por células nuevas, ¿sí? Estas células especializadas van a ser los receptores que inician la vía, que van a estimular y van a generar la despolarización de los axones de las neuronas aferentes sensoriales. Acá sí tenemos receptores especializados, o sea, células especializadas y neuronas. Por ahí ustedes vieron en algún momento algún esquema con una distribución dentro de la lengua. Esto sería un esquema de la lengua, una vista superior, donde estaban como por sectores la posibilidad de percepción de distintos gustos. Esto no es tan así. Hoy se sabe que están más distribuidas los botones gustativos y las células especializadas en la recepción de distintas familias de moléculas del gusto, que serían del gusto en este caso, están distribuidas con predominio en algunas zonas de la lengua. Y nosotros percibimos, de acuerdo a los autores,
eh, unos 4, 5 o 6 tipos de gusto distintos, sabores o gustos, vamos a decir, ácidos, amargos, salado, dulce y un sabor que es el sabroso o umami, que tiene que ver con algunos aminoácidos como el glutamato, que están presentes en carnes, en quesos, y algunos hablan de un sabor asociado a ciertos ácidos grasos. Estos entonces están distribuidos con predominio en alguna zona, pero no exclusividad, esto no funciona así. Y como decíamos, están las células en corpúsculos gustativos que están en la profundidad de algunos tipos de papilas que tenemos distribuidas sobre la superficie de la lengua. ¿eh? En estas agrupaciones que se llaman corpúsculos, acá tenemos una fotografía de microscopía electrónica, donde se ven los distintos tipos de células y cómo estos corpúsculos presentan un poro hacia la cavidad. En ese poro, las células presentan unas microvellosidades que son una adaptación de superficie, y esa superficie es donde hacen contacto las moléculas que después van a estimular esta vía. Se sabe más o menos cómo se genera el mecanismo de transducción de señales para algunos gustos. Por ahí cuando hablamos de sabores y gustos tiene una diferencia en cuanto a que por ahí consideramos los libros, los textos de fisiología, plantean como sabor la integración de gusto y olfato, para integrar información, incluso con algunos aspectos también de temperatura y de textura, para nosotros interpretar una sensación más compleja que es la que denominamos sabor. En el caso del gusto, algunos mecanismos de transducción están más o menos dilucidados y otros no se sabe tanto. En el caso de los alimentos que nosotros percibimos como salados, lo que hay es directamente una entrada de iones sodio, eso es lo que percibimos nosotros como salado, eh, que genera la apertura entonces también de canales que permiten la entrada de calcio, y eso va a generar la liberación de vesículas con neurotransmisor y que se inicie el potencial de acción. En el caso del sabor ácido, no está totalmente dilucidado si es la entrada directamente de protones o si también se activa la entrada de sodio junto con esos protones, pero también es por activación de estos canales que se genera entonces la liberación de un neurotransmisor y arranca entonces el potencial de acción de la primer neurona o la neurona de primer orden. En el caso del sabor dulce, son moléculas como la glucosa, la sacarosa, que por un mecanismo de segundo mensajero del tipo del AMP cíclico, generan luego la liberación del neurotransmisor. En el caso de los sabores del umami, son estos aminoácidos específicos como el glutamato. Y en el caso del sabor amargo, también hay un mecanismo de segundo mensajero que ya no es por AMP cíclico, sino por moléculas derivadas del inositol. En el caso del salado y el ácido, es directamente por la entrada de estos iones y son los que más se conocen. Entonces, recientemente estos temas, se avanzó en la investigación sobre estos temas y pueden encontrar algunos textos un poco más actualizados, como en el Silverton, donde se agrupan en las células receptoras del tipo de que son células receptoras propiamente dichas, como para el sabor dulce, el umami o el amargo, que es mediante un ligando, y eso genera después el potencial del receptor y luego la estimulación por liberación de ATP de la neurona de primer orden. En cambio, el otro grupo de células que se asocian más al sabor amargo, eh, bitter es amargo y sour esto es ácido, sería por la entrada directamente de protones, o también puede ser también del sodio, que genera la liberación de un neurotransmisor directamente de estas vesículas por exocitosis, serotonina, y ahí se inicia el potencial de acción. Esto no hace falta que lo sepan en tanta profundidad, solamente se los menciono porque pueden encontrar diferencias en distintos textos. Entonces, vamos a tener eh, el estímulo, el receptor, el mecanismo de transducción de señales, y en este caso la vía relacionada al gusto
va a ir viajando por distintos nervios, que son nervios de los que agrupamos dentro de los pares o nervios del cráneo, craneales, el séptimo par, el noveno par y el décimo par. Eso todo va a ir a una zona de sustancia gris, que es el núcleo del tracto solitario, te va a cambiar al lado contralateral, una decusación, y va a hacer sinapsis con las neuronas de tercer orden al nivel del tálamo, para ir después a las cortezas, en este caso las cortezas eh, sensoriales del gusto, van a estar en la corteza parietal. ¿Mm? Los nervios esos son el nervio facial, específicamente un ramito que se llama cuerda del tímpano, y el nervio glosofaringeo, o el par 9, y también parte del par 10 o neumogástrico o el vago. No importa esto que lo sepan, esto lo vamos a ver más adelante, en tercer año. Sí que sepan que acá la información va a distintos nervios, por distintos nervios que tienen después neuronas en distintos núcleos, y va a hacerse después de CUSA y se va a hacer consciente. Acá tenemos la ínsula, esto sería en un corte coronal, esto sería corteza parietal, la corteza parietal se profundiza en un lóbulo que se llama de la ínsula, y en esa zona ahí estaría el final de la vía donde se hace consciente de las sensaciones. Bueno, finalmente, este, les recomiendo que hagan sus apuntes y hagan cuadritos poniendo cada vía aferente, el nombre de la vía, el tipo de información, si es consciente, si no, dónde están las neuronas, o sea, el receptor, las neuronas, las que formen parte de la vía, ¿eh? A qué altura decusa, hay algunas, las profundas inconscientes, las que van al cerebelo no decusan, pero esas, bueno, no las vamos a ver en esta unidad, y la localización del lazo del tracto en la médula espinal, y finalmente en la zona de la corteza donde se hace consciente la percepción de esa señal sensitiva. Bueno, y con esto terminamos la clase y queda pendiente una clase de consulta para profundizar sobre todos estos temas.